Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a seguir con el curso y esta vez no vamos a hablar del parámetro R0. Vamos a hablar nada más esta sesión rápidamente de un ejemplo de modelos estocásticos usando esta dinámica que ya conocemos de separar a las poblaciones en las distintas posibilidades respecto a la enfermedad, que es un modelo tipo SIR. Eh, Después podríamos ver un ejemplo eh, más bien de otras cosas probabilistas que se pueden hacer, por ejemplo, pensando en un modelo ya no separando a toda la población de alguna forma, en cuanto a si se enferman o no se enferman, sino separándolo espacialmente, ¿no? Entonces, pensando en quién vive dónde, quién trabaja dónde, ¿no? Pero creo que convendría más abordar ese tipo de problemas con redes, ¿no? La siguiente sesión ya estaremos eh, proponiendo una introducción a redes, ¿no? Entonces, vamos ¿qué diferencia va a haber este, respecto a los otros modelos? Pues que aquí o bien las tasas, de entrada las poblaciones pues están representadas como como una variable aleatoria, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de variable aleatoria? Eh, pues hay varias posibilidades. Nosotros vamos a usar un esquema general marcoviano, este, que va a ser un proceso que es discreto, pero además es sin memoria, ¿no? Entonces únicamente depende del paso anterior. Esa es una restricción fuertísima del modelo, eh, pero bueno, es una de las cosas que se suelen hacer. Entonces vamos a empezar nada más describiendo algún tipo de generalidad y luego la parte interesante va a ser un poco ver la matemática detrás de la simulación que vamos a hacer. Eh, Esa simulación eh, vamos a utilizar un algoritmo que se llama el algoritmo de Gillespie. Eh, entonces ese algoritmo nos va a permitir eh, simular el proceso este, con saltos discretos eh, y veremos que para algunos casos sí se ajusta bien a lo que habíamos observado, ¿no? Entonces, en el promedio es idéntico en el promedio con un número suficientemente grande de corridas, ¿no? Se parece mucho al SIR que ya habíamos hecho, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a ir a un momento al pizarrón para garabatear un par de cosas y luego regresamos a la computadora a ver la simulación.
Entonces, queremos hablar un poco sobre modelos estocásticos, ¿no? Aquí no me voy a meter a ver lo del R0 y demás, pero quisiera hablar un par de generalidades nada más antes de pasar a lo que es el método Gillespie. Eh, o el algoritmo de Gillespie, ¿no? Primero, eh, una, dos preguntas que deben ser siempre importantes aquí. ¿Para qué usamos el azar? ¿No? La aleatoriedad. Y segunda, ¿qué sabemos? Con cierto grado de certeza, ¿no? El argumento para utilizar modelos con términos estocásticos, ya sea en las tasas o propiamente los las poblaciones como variables aleatorias, este, siempre se dice, pues es que hay un montón de incertezas. Sí, siempre es un modelo, siempre hay muchas incertezas. Eh, y bueno, si no se habla con seriedad de cómo tratar esas incertidumbres, este, pues también es como nada más la pura justificación media ideológica de qué es lo que se está haciendo, ¿no? Ahora, eh, entonces, ¿para qué queremos el azar? O sea, primero tenemos que plantearnos esto. El, en la naturaleza, en el mundo real, las cosas ocurren de una forma aparentemente contingente, es decir, fuera de alguna explicación determinista completamente asequible a la observación inmediata, ¿no? Eh, Eso no significa que no exista una explicación determinista para lo que está ocurriendo. Eh, entonces se nos presentan cual si fuese azar, pero no son al azar, ¿no? Por ejemplo, las cascadas de decisiones, las decisiones tampoco se toman al azar, pero parecen contingentes, ¿no? Con un número suficientemente grande de tomadores de decisión, pero se pueden predecir ciertas cosas, ¿no? Entonces, hay predictibilidad hasta cierto sentido, con un intervalo de confianza, pero hasta ahí. Ahora, ¿eso significa que las cosas ocurren al azar? Piensen en el siguiente ejemplo. Cuando uno piensa en un fenómeno aleatorio, el más sencillo que se les puede ocurrir es lanzar una moneda, suponiendo desde luego que la moneda es eh, eh, que no tiene un sesgo, ¿no? Que no pesa más de un lado que del otro, etcétera, ¿no? Que efectivamente hay como distinguir un lado del otro. Ok, ¿no? Entonces, ¿y qué nos dicen en los libros y en los cursos de probabilidad? Pues hay solo hay dos posibilidades, entonces hay un punto 5 de probabilidad de que caiga una opción o la otra. Se distribuye parejo, ¿no? El- la mitad de posibilidad para un lado, la mitad de posibilidad para el otro.
pero no es exactamente un fenómeno aleatorio. El lanzar una moneda este, pues está restringido a ciertas leyes físicas deterministas, ¿no? Está gobernado por la ley general de gravitación, está gobernado por la segunda ley de Newton, que dice que si aplicas una fuerza de cierta magnitud hay una aceleración proporcional a la masa. ¿Qué tiene que ver eso con el movimiento giratorio, no? Cómo lo golpeas eh, puede hacer una distinción entre qué tantas vueltas da sobre alguno de los posibles ejes de la moneda. Entonces es un problema de mecánica lanzar una moneda. No es solamente de posibilidades, ¿no? ¿Por qué se considera un fenómeno aleatorio? Porque hay cosas que en principio son difíciles de controlar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fenómeno aleatorio? Que llegue un fulano, saque su moneda y aviente la moneda, y cuál es el resultado de eso es aleatorio en principio, ¿no? Entonces, hay un equipo de gente, luego les paso el artículo, que hizo una serie de experimentos, ¿no? Y dijo, pues es que sigue siendo un fenómeno determinista, ¿no? Porque sigue las leyes de la mecánica. Eh, pero vamos, podemos controlarlo en el laboratorio, ¿no? Entonces, hicieron una máquina que lo que hace es lanzar volado. Toma la moneda, la avienta y la avienta con una precisión bastante grande. Entonces esa precisión les permite controlar el ángulo con el que da las vueltas, entre otras cosas, ¿no? Son alrededor de 17 parámetros los que hay que controlar. Entonces, sí es un fenómeno determinista, no es un fenómeno sencillo, pero resulta que además, respecto a esas condiciones iniciales, pues existe cierta sensibilidad más o menos grande. Entonces es un fenómeno determinista, pero es un fenómeno medio impredecible. Solo hay dos posibilidades, pero es medio impredecible, ¿no? Entonces es más cercano a caos que a azar, ¿no? Sin embargo, con un número suficientemente grande de experimentos, efectivamente, eh, casi la mitad es una de las opciones y un poquito menos de la mitad es la otra, ¿no? Punto 48 y punto 52, ¿no? Entonces, digamos, sí se distribuye como se piensa, pero no es exactamente aleatorio. Tiene muchas incertidumbres, efectivamente es muy difícil de controlar y es caótico. Entonces, ¿para qué usamos el azar? Pues usamos el azar porque hay cosas que no saben. En la práctica hay cosas que no saben. A lo mejor no vamos a saber. Porque a lo mejor son cosas que no podemos medir. No podemos medir. Es decir, podemos adivinar qué decidirá la gente con cierto grado de información, pero no podemos tener la certeza de cómo lo decide, ¿no? Podemos suponer que son relativamente racionales, pero no necesariamente. Entonces hay cosas que no sabemos y que no vamos a saber porque no tenemos cómo saber, ¿no? Allí entra como herramienta matemática la aleatoriedad, ¿no? Ojo, hacemos un desarrollo teórico de
tal fenómeno como si se distribuyera aleatoriamente, como si ocurriera aleatoriamente, ¿no? Hacemos la distribución de probabilidad, etcétera, y a la hora de hacer los cálculos usamos la computadora. La computadora no sabe qué cosa es el azar, no sabe asignar números al azar, tiene algoritmos para construir cantidades pseudo aleatorias con un algoritmo, ¿no? Entonces tampoco en la computadora hacemos o reproducimos lo que es el azar matemático. Eh, entonces ahí, ojo, cuando se dan las explicaciones, porque hasta donde se puede ver, el azar sigue siendo una herramienta, un, un mecanismo matemático para tratar de completar un montón de información que no tenemos, para sustituir nuestra ignorancia respecto a ciertas condiciones que es difícil o imposible conocer, ¿no? Hasta ahí. Eh, y entonces es importante la segunda pregunta: ¿qué tanto sabemos de los fenómenos que vamos a, a estudiar? Ahora, hay cosas interesantes que se pueden hacer con, con estas herramientas, ¿no? Hay una tesis interesante, luego les voy a pasar, eh, que trata de hacer un análogo del SIR con tasas distribuidas y con eh, tasas aleatorias, pues, de contacto, y pensando en las poblaciones como variables aleatorias, ¿no? Entonces, allí hay un tema interesante, porque el argumento bonito es que ese modelo este, se ajusta bien incluso para poblaciones pequeñas, cosa que no hace el SIR normal. Y es más o menos razonable, porque justo cuando hacemos el SIR pensamos en promedios de poblaciones muy grandes. Y entonces esta cosa que él le llama el SIR probabilista, el PESIR, ¿no? Eh, permite tratar de simular una epidemia en poblaciones más pequeñas, ¿no? En localidades, en colonias. Entonces, es una dinámica interesante, ¿no? ¿Qué tan lejos se puede llegar? Pues tan lejos como el intervalo de confianza tengamos, ¿no? Entonces, requiere también ahí un análisis posterior. Bueno, entonces, eh, cuando hablamos de aleatoriedad o de procesos estocásticos, hay dos cosas que tenemos que fijarnos. Son dos tipos de espacios. Uno es el espacio de índices, que lo podemos relacionar con la variable temporal, en nuestro caso, y la otra es el espacio de estados, ¿no? Entonces este es los posibles estados de las variables aleatorias, ¿no? Este, ok. Eh, ahora, ah,
Este tipo de modelos que vamos a revisar se le llama este, en ecuaciones estocásticas o modelos estocásticos, eh, y siguen siendo modelos a nivel de poblaciones como cosas completas, aunque sean poblaciones de tamaño pequeño, ¿no? Eh, es decir, todavía no estamos en el nivel de descripción individual, aunque se puede considerar que el ruido estocástico, esos aleatorios que metemos para tener cierta variación, eh, pues da cuenta de el ruido que mete el comportamiento individual en el sistema, ¿no? Pero no es un modelo basado en individuos. Entonces ese es otro rollo que nos vamos a tener que meter después. Bueno, eh, entonces, por ejemplo, eh, lo que vamos a tener aquí es donde teníamos tasas de contacto o de nacimiento, ¿no? Por ejemplo, tasa de nacimiento o de entrada de nuevos individuos al sistema, eso lo vamos a pensar como cierta probabilidad, ¿no? Hay una probabilidad de que nazca, ¿no? En este caso, llamémosle M, SI más R, ¿no? Lo que queremos hacer es una versión probabilista del SIR, ¿no? Tasa de mortalidad de susceptibles, llamémosle A2 y va a ser M por S, ¿no? Tasa de mortalidad de un infectado, pues era la mortalidad natural, perdón, la mortalidad natural más una mortalidad relacionada con la enfermedad, ¿no? Eh, la mortalidad de recuperados pues sigue siendo M por número de recuperados. Eh, la tasa de nuevas infecciones pues es una A5, llamémosle B o beta por SI, y recuperación pues es lambda o R I, ¿no? Entonces ese es eh, la probabilidad de esta, que es lo que vamos a tener que en promedio se ve como esto, ¿no? Eh, entonces son 6 procesos que es necesario hacer en cada paso de un modelo estocástico, ¿no? Entonces, en lugar de tener esta tasa fija de nuevos individuos, vamos a tener esta variable aleatoria, ¿no? O esta. Podemos pensar que S y R son variables aleatorias, entonces este es un proceso que involucra 3 variables aleatorias, este es solo una, ¿no? Entonces, pero aún así son 6 procesos distintos. Eh, y vamos a pensar que se puede hacer o que se puede aproximar con una continua, este, o con un proceso discreto, ¿no? Es más natural pensar en un proceso discreto, ¿no? Que ocurre en días o que ocurre en semanas, pero también se puede aproximar con algo continuo. Ok, entonces,
¿qué es lo que se va a usar aquí? Lo que se llama el algoritmo de Gillespie. ¿Y por qué? ¿No? Entonces, el algoritmo de Gillespie en realidad no lo... Bueno, el algoritmo como tal sí lo planteó Gillespie, pero tiene que ver con un proceso que ya otras gentes habían trabajado, entre otros Kolmogorov y algunos este, gringos bastantes años más tarde. Eh, Luego Gillespie lo condensa en este algoritmo que vamos a ver, ¿no? Eh, Ahora, ¿de qué se trata esto? Es la construcción de un proceso aleatorio que da cuenta de reacciones químicas. Es una descripción estocástica de reacciones químicas. ¿Qué tiene que ver eso con nuestro modelo del SIR? ¿No? Pues si se acuerdan cómo es la ecuación para el I, la ecuación determinista, pues tenemos cierta tasa de contacto por este término menos una tasa de mortalidad, ¿no? Eh, y una tasa de recuperación, ¿no? Pero ¿cuál es el mecanismo de los nuevos individuos? Pues es este de aquí. Esto se llama la ley de acción de masas. Ya lo habíamos discutido, ¿no? Es como pensar que la cantidad de personas es tan grande y el mecanismo de transmisión es de tal forma que es como pensar en moléculas chocando unas con otras. Eh, lo cual no es realista, ya lo discutimos, etcétera, ¿no? Pero esto sugiere que este algoritmo que está hecho para reacciones químicas podría dar algún tipo de acercamiento estocástico a la descripción que hace un SIR. ¿No? Entonces, voy a hacer una descripción rápida del algoritmo y nos vamos hacia la computadora. Ok, entonces, pues esto tiene que ver con las llamadas ecuaciones de Kolmogorov, que son procesos de Markov discretos. Eh, y tiene que ver pues, con trabajos de Kolmogorov y tiene que ver con trabajos de William Feller, esto por ahí de 1940, y de este Joseph Dubh, eh, 1945 aproximadamente, ¿no? Eh, entonces, ¿qué fue lo que estaban buscando? Ellos estaban buscando soluciones a esta ecuación planteada por Kolmogorov, que trataba de explicar eh, eh, estas reacciones químicas a través de esas ecuaciones estocásticas, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que hizo Gillespie? Utilizando métodos, utilizando argumentos físicos, eh, llega a las mismas conclusiones que estos dos y además propone un algoritmo para hacer la simulación numérica de, 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 de ese tipo de procesos. Esto ya en 1977, donde ya había pues, un poco más de cómputo desarrollado, ¿no? Eh,
y el propio Gillespie tiene una revisión de este trabajo del 2007, entonces luego se los paso para que revisen ambos cuando tengan tiempo, ¿no? Eh, entonces, eh, tiene que ver también con métodos Monte Carlo, ¿no? Eh, es una versión dinámica de métodos Monte Carlo. Ok, entonces de lo que se trata es de construir una función de probabilidad para términos tau j con esta dado que, ¿no? Se conoce un x al tiempo t. Esto es como un AJ de X y se va a distribuir como una exponencial eh, con parámetro tau y que depende como la suma de esas J. El A representa las funciones o describe, ¿no? Las posibles reacciones, ¿no? La propensión a que ocurra una reacción, ¿no? Eh, X es un vector de posibles sustancias que están reaccionando. T pues es el tiempo. Eh, entonces, lo que se trata es de ver cuál es la probabilidad de que una reacción ocurra en el intervalo este, T más un tau pequeño, T más tau más una delta tau, ¿no? Es decir, si ya se conoce un paso, ¿qué va a pasar en un paso pequeño posterior, ¿no? Y ahora, aquí hay que fijarse bien en esta expresión porque si, si lo notan, pues es la, esa probabilidad de que ocurra la siguiente reacción en el tiempo tau más algo chiquito, este, pues es la probabilidad de que ocurra una reacción por la probabilidad de que en el siguiente tiempo ocurra alguna reacción, ¿no? Probabilidad de que haya ocurrido una reacción por la probabilidad de que en el siguiente paso ocurra una reacción. Es decir, la ocurrencia de esas reacciones es un evento independiente. Y en el caso químico quizás pueda ser cierto con sus con alguna acotación, digamos, pero en el caso epidemiológico no es tan cierto eso, ¿no? Pero bueno, eh, entonces se le aplica, para calcular esta cosa, se aplica un método Monte Carlo para encontrar los tiempos de reacción de la siguiente reacción y se encuentra que la tau es 1 sobre la suma de las AJ de X por el logaritmo de 1 sobre R1 y la J es el
es el entero más pequeño, tal que la suma de las AJ primas de X con J prima desde 1 hasta J sea mayor que R2 a JX. ¿No? Entonces el chiste de todo esto es encontrar ese R1 y el R2, ¿no? Son números pseudoaleatorios en el 0,1, ¿no? RI viven en el 0,1 y son pseudoaleatorios, ¿no? Son números de computadora y eso nos va a permitir ir reconstruyendo los tiempos de la siguiente reacción o en el caso de epidemiología los tiempos de la siguiente este de la siguiente infección, ¿no? Del siguiente contacto. Entonces vamos a la computadora a ver una implementación de estas cosas. Una que es pues, más o menos a patín de una versión estocástica del SIR y otra que usa el Gillespie, pero que pues ya alguien la implementó, entonces es bastante cómodo, ¿no? Les voy a pasar la referencia de la biblioteca esta, pero bueno, entonces vamos a la computadora. Ok, entonces déjenme eh, aquí está, ahora sí, esta es la versión estocástica de un modelo SIR, ¿no? Entonces vamos a construir una tablita también con la eh, biblioteca esta Pandas, ¿no? Vamos a usar la biblioteca MAF para hacer algunas cosas y pues el NumPy que lo vamos a importar como NP. Eh, esta parte de aquí vamos a hacer una semilla para nuestros números pseudoaleatorios eh, alrededor del 123, ¿no? Ahí está. En esta parte de aquí definimos el sistema de ecuaciones, ¿no? Es el SIR. Y SIR depende de U, depende de T y depende de parámetros, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los parámetros? La beta, que es la, este, las infecciones nuevas, la gamma, que son los recuperados nuevos, y OTA, que son la mortalidad, N, que es la población total, y DT, que es el paso de tiempo, el tamaño de paso de tiempo. Entonces, se van a construir una lambda, una IFRAC, una RFRAC, ¿no? Que son las tasas. Eh, entonces, esta lambda no es más que beta por I más iota sobre N, ¿no? Eh, es decir, es los nuevos individuos infectados y los individuos que mueren por la enfermedad. Esta IFRAC es 1 menos la exponencial de menos lambda t y RFRAC es 1 menos la exponencial de menos gamma t. Eh, no son procesos de crecimiento de alguna forma. La infección es el proceso aleatorio distribuido como una binomial que allí
habría que preguntarse por qué una binomial. Eh, y se van a encontrar muchos artículos que utilizan esa distribución binomial. Después habrá que discutir bien por qué y qué, es decir, computacionalmente qué implicaría usar otro tipo de distribución y teóricamente qué implica también quedarnos con una binomial, ¿no? Y la recuperación que es lo mismo pero para o sea, esta es la distribución de S con parámetro ifrag y esta es la de I con parámetro refrag, ¿no? Y se regresa S menos los infectados, I menos los infectados, menos los recuperados, R más los recuperados y Y más los infectados, ¿no? ¿Cómo va a ser la simulación? Esta es la cosa que va a ser la simulación en cada paso, ¿no? ¿Qué nos va a regresar? Nos va a regresar una lista de estas, es decir, la S en este programa es la condición inicial de susceptibles, la condición inicial de infectados, ¿no? Y se van a actualizar con estos dos procesos de infección y recuperación. Entonces, ¿cómo se simula? Pues se les da parámetros, ¿no? Eh, Acuérdense que los parámetros son la beta, la gamma, la iota, la n, que aquí son 1000, y el tamaño de tiempo, que es 0.1. TF y TL son... TF es el tiempo final y TL es la cantidad de veces que se va a repetir la simulación, ¿no? Entonces el T va a ser un lean space de 0 a TF separados por esta cantidad TL. Entonces S y R y van a ser vectores de ceros de ese tamaño TL, que en este caso son 2000 más 1, para que empiecen el 0 y acaben el 2000, ¿no? Eh, Son los pasitos. Entonces U va a ser un vector que tiene estas tres cosas: 999, 1, 0 y 0. Eh, y entonces, ¿quién es esa U? Pues son las condiciones iniciales. Vamos a tener 999 susceptibles, un infectado, 0 recuperados y estos, y es que son los infectados. Ajá, son nada más los nuevos infectados, ¿no? Ok. Y lo que va a regresar es un diccionario, ¿no? Regresa el diccionario de las T's, de las S's, de las I's, las R's y las Y's, ¿no? Entonces, eh, si escribimos nada más eso, digo, aquí tiene simulate, tiene parámetros fijos, podríamos meter esto como los parámetros, ¿no? Eh, Sería otra forma de construirlo, pues, pero bueno, le pedimos que haga el simulate y nos tiene que regresar un diccionario, este, pues con estas T, S, I, R, Y, ¿no? Le podríamos pedir ya de entrada, aquí se hace, ¿no? Se le llama zroute, eh, al data frame construido a partir de ese diccionario simile. Eh, lo podemos hacer en ese paso, ¿no? Podemos ir construyendo
pues en vez de darle return, aquí está, ¿no? Este es el diccionario. En vez de darle return el diccionario, pues decirle regrésame el data frame ¿no? Aquí se hace separado y lo podemos ver en su versión tabla de esta forma, ¿no? Son los susceptibles, los infectados, ¿no? Eh, son 20.000 pasos en esto, ¿no? Con esos 20.000 pasos podemos hacer gráficas, ¿no? Usando igual la biblioteca matplotlib en la función esta pplot, y lo corremos eh, pues unas 30 veces ese mismo proceso para ver lo que va saliendo. Y eh, lo que vamos a ir viendo es distintas gráficas que van a ir saliendo. Aquí lo que hace es graficar T contra S a partir del C-Route, de color rojo, de verde los infectados y azul los recuperados, ¿no? Entonces aquí me está diciendo que es demasiado, pero bueno. Eh, Fíjense que hay algunas donde no hay proceso infeccioso, ¿no? Todos son susceptibles y no hay recuperados, ¿no? No empieza el proceso infeccioso. Entonces esa es parte interesante de esto. Eh, en este sí, y si se fijan, se parece mucho a un SIR normalito, pero aquí no hay un brote infeccioso, ¿no? No hay un brote infeccioso, entonces requerimos hacer otra cosa. ¿Sí? Es una infección que se muere rapidísimo. Si se fijan, hay no son completamente suaves estas curvas. Este, Hay cierto ruido alrededor de valores probables, ¿no? Eh, pero esencialmente todos tienen ese mismo, aquí este está interesante, ¿no? Hay una pequeña infección y luego todo se recupera, ¿no? Entonces esta es una gripita, ¿no? No. Tendríamos que modificar los parámetros este, de la probabilidad de infección para obtener algo más interesante. Pero bueno, ahí está ese proceso. Esto se los mando al GitHub en un rato. Pero ahí está, ¿no? Ahora lo que quiero ver es con el algoritmo de Gillespie. Esto, esta es una biblioteca que construyeron algunas gentes, que la pueden descargar utilizando la instrucción pip si tienen pip instalado o conda si tienen anaconda instalado, install eon, ¿no? O pueden ir a buscar el Python, ¿no? Python eon, que se llama, que es y nos va a servir para hablar de lo que sigue, que es Epidemics on Networks, ¿no? Entonces este es un modulito que esencialmente es para hacer modelos epidémicos en ambientes de red, pero aquí en el y aquí viene toda una descripción grande, cosas de Markov, método Gillespie, el fast SIR, que es pues nada más calcular las ecuaciones diferenciales con contagios simples, contagios complejos, discretos, etcétera, ¿no? Hay un montón de funciones que ya se pusieron a trabajar
Eh, y Keith Miller y Simon son los que hicieron este, este, este software que utiliza NetworkX y otras cosas, ¿no? NumPy y demás. El, esto eh, está con este libro de Mathematics of Epidemics on Network. Se los puedo subir digo, no voy a pagar 29.99 dólares, pero tenemos como profesores de la UNAM suscripción a Springer, puede que esté allí, y si no, pues hay otras opciones, ¿no? Podemos conseguir ese libro para que le echen un ojo y ya, ¿no? Entonces, aquí este es el sitio. eh, Aquí está la fuente. Acá abajo dice show. No, pero es la fuente de esa página. Sí, la fuente de la página. Tienen un repositorio en GitHub. Donde también viene no nada más la descripción del software, sino este el, el, un tutorial de cómo utilizar estas cosas, ¿no? Entonces se usa esa biblioteca Epidemics on Networks y el Matplotlib y NetworkX, ¿no? Entonces, ¿cuántos individuos son? Pues aquí se le pone 10 a las 6 individuos. Esta es una red de contagio uno a uno, que puede ser una red de contagio sexual. Entonces, esta cantidad cabe es el número esperado de parejas, ¿no? Eh, esta nada más es este, un aviso, ¿no? Que te dice, se está generando una gráfica con n nodos, ¿no? Es una gráfica aleatoria con grado, pues lo que sea el número esperado de compañeros, de parejas, y una fracción de infectados, una tasa de transmisión, una tasa de recuperación. Y luego se hacen la simulación de la epidemia sobre esa red. Luego vamos a ver un proceso más zapatín, pero mientras terminemos con ¿no? Entonces, se utiliza el FastSIR, ¿no? Para hacer un SIR normalito, sobre la gráfica de la red, con parámetros tau, gamma y rho, ¿no? Y se utiliza el Gillespie con los mismos parámetros, con un Tmax de 30 y se hacen las gráficas, ¿no? Esta gráfica de aquí es el de Gillespie, ¿no? Que se parece mucho a las gráficas que vimos, y el azul es el SIR rápido, ¿no? Es la diferencia entre ambas, ¿no? A ver si puede salir rápido. Se tarda un poquito más, este, por cómo está implementado el algoritmo de Gillespie. Les decía que hay este, tienen estas mismas personas un repositorio desde donde eh, hacen la descripción, ¿no? Del, del algoritmo y de lo que está haciendo. Entonces ahí está generando
la gráfica gigante. No, no vamos a ver la gráfica porque este pues tampoco tiene mucho sentido. No, no le vamos a ver absolutamente nada, ¿no? Eh, pero bueno, luego les paso también el repositorio. Ahí ya está trabajando con... debería lanzar un aviso cuando haga el de Gillespie y luego cuando empiece a hacer los plots, ¿no? Pero bueno. Eh, entonces, lo que termina esto, ya les había mostrado las gráficas. El chiste también de estas simulaciones es que eh, la de Gillespie pues se tiene que repetir varias veces. A ver, aquí está en lo que termina esto. Les voy a pasar estos algoritmos. Ahí vienen, ¿no? Este es de Will Fatherly y utiliza estas mismas cosas eh, con métodos Monte Carlo más bien, ¿no? Eh, entonces ahí viene qué es el método Monte Carlo y hace posibles aplicaciones de eso. Y por acá viene este algoritmo, ¿no? Entonces este es el programa que contiene, le llama el container, ¿no? Del modelo. Se come un diccionario y te avienta este, qué hay que hacer, te explica el init, y aquí va haciendo los calculitos, ¿no? Esencialmente es lo mismo, ¿no? Él lo aplica a algunos datos de COVID. eh, Digo, con su... Él mismo dice que es un modelo de juguete, ¿no? Digo, el COVID nos interesa la movilidad y no podemos hablar nada más de un proceso de asaltos, pero bueno, ¿no? Estas son las salidas, ¿no? Él pone varias gráficas al mismo tiempo, ¿no? Eh, Esto está interesante, ¿no? Son los muertos y vienen ahí otras aplicaciones, ¿no? Entonces también les mando este repositorio junto con el artículo, los artículos de Gillespie. Esto no tiene para cuándo acabar, pero lo bueno es que antes de todo ya les había mostrado las gráficas y con eso tenemos para terminar el día de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión.